el momento de poner un tema sobre la mesa y pongan mucha atención porque, a ver, te voy a preguntar, ¿tú crees que tus problemas familiares o tus problemas en la vida tienen que ver con el número de hermano que eres? A ver, o sea, que si naciste primero o fuiste el sándwich o el último. Esta mañana lo vamos a poner sobre la mesa con nuestro querido Mario Guerra, que nos va a decir si es cierto o no es cierto. Mario, buenos días. Buenos días, buenos Mario días. Guerra, soy el tercero. ¿Qué tipo de problemas tengo? Yo soy el del medio. O soy hijo único, también puede Soy pasar. hijo único, claro. Fíjense, ¿Sí influye o no? sí, ¿De qué va? Sí y no. Hay estudios que, sobre todo estudios, digamos, anteriores, en las décadas de los 80, los 90, que decía que sí, que el orden de nacimiento influía totalmente en la personalidad. Pero estudios más recientes nos dicen que no es tanto el número. Ahorita eso que me preguntaron, ¿soy el tercero, soy el del medio, cómo soy? Yo les diría, no sé, más bien cuéntenme cómo eran sus papás con ustedes. Eso, porque eso es lo que influye. Es natural que influya, no es tanto el orden de nacimiento, sino cómo los papás que nos criaron, nos criaron de acuerdo al hijo que fuimos. Claro. Es natural que al primer hijo lo traten diferente, porque es el primero, entonces le prestas más atención, estás más ansiosito, que no le pase. Sobreprotección, quizá. A veces un poquito de sobreprotección, pero estás de alguna manera aprendiendo a ser papá con ese hijo. A lo mejor ese primer hijo lloraba más y decías, no, es que era bien chillón y era bien ansioso y era bien inquieto y entonces te tratan así, como ansioso, como chillón, como inquieto, sin haberlo sido. Cuando viene el segundo dicen, ah, caray, si así son los niños, ¿no? Entonces yo pensé que era el primero nada más. Bueno, Todos vienen igual. entonces como ya todos vienen igual, pues ya te lo trato diferente y le doy más libertad. Y eso influye mucho en la forma que nos vamos comportando. El primero fue puesto como un ansioso, como un llorón, como un miedoso, y el segundo ya le dijeron, eres más normalito, y eso va a influir. Que creo que es bien importante esto que dices, obviamente, Mario, porque a la hora que les decimos, es que eres un mentiroso, no es lo mismo que decirle, dijiste hoy una mentira. Claro. Que eso es un momento del instante, más no lo asume De la el niño como personalidad. que, No lo vamos entonces creyendo. soy mentiroso. Es que porque ve que tu hermano es muy estudioso y tú siempre repruebas. Claro. No, reprobaste solo este examen, pero tienes una oportunidad más adelante de sacarlo adelante. Por ahí podríamos enfocarnos como base a cómo vamos a ser tratados A cómo en vamos a adelante. ser tratados en adelante. Miren, hay una combinación. Todos tenemos un temperamento. Es decir, sí es cierto que en un cunero ves un niño dormidito y el otro llorando, y el otro inquieto tocándolo todo. Ese temperamento es genético, es heredado, pero no somos solamente eso. El temperamento con el que nacemos, biología, más las experiencias y vivencias de los primeros 5 a 7 años de vida, socialización, es igual a la personalidad. Entonces, genética más vivencias tempranas es lo que nos va a conformar. Es un resultado. Son las vivencias tempranas de los primeros 5 a 7 años de vida lo que va a condicionar la forma en que vamos a ser. A veces parece que ser el primero, ser el del medio o ser el último tiene que ver, sí tiene que ver por la forma en que nos trataron. Por ejemplo, al del medio. El del medio no es ni el grande ni el chiquito. Sí. No es ni el más responsable ni el que hay que estarlo cuidando. Entonces, en una familia, la mamá está con el grande ayudándolo a hacer la tarea, mientras el papá está con el chiquito metiéndolo a bañar para ya acostarlo. Y el del medio dice, ¿y a mí ¿Yo quién qué? me hace caso? Claro. Por eso a veces parece que el hijo sándwich, el hijo del medio, es más ignorado y está más solo. Pero no es por haber nacido como el del medio, porque mucha gente dice, híjole, como nací en medio, pues ya no puedo hacer nada. No, es saber por qué es el del medio ocasionó eso, porque pues, sus papás andaban entre correteando a los grandes y cuidando a los ¿Es chicos. modificable? Pero ¿cómo? La vivencia, sí. El sentirte como con mala suerte por haber sido el del medio, saber que no fue por eso, fue por lo que pasó y que eso ahora tú te puedes hacer cargo de ti ya como adulto, ¿no? Si tus papás no te tuvieron mucha atención porque eran 14, bueno, pues entonces tú ahora sí puedes tomar el rol de papá y el rol de mamá contigo mismo y procurarte aquello que sientes que te faltó en la infancia. Sí es reparable, por supuesto. Ok. Oye, dependerá mucho también del género, Mario. O sea, ¿será que los padres le ponen más atención a las mujeres que a los hombres? Qué buena pregunta. Y ahí yo también les diría a todos los que nos ven, pregúntense cómo era su familia. Si a su familia, por ejemplo, lamentablemente como hay algunas todavía, a las niñas las tenían como más rezagadas y el niño era el reyecito y el depositario de todas las esperanzas familiares, pues es natural que van a ser tratados de esa manera. O al revés, ¿no? Si los niños eran como que pues eso se cuidan solos y a las niñas como son princesas hay que cuidarlas, pues la niña seguirá siendo sobreprotegida y los niños un poco abandonados. Y como papás, ¿qué podemos hacer más bien para que no haya diferencia entre los hermanos? Porque ellos lo sienten, Sí. como bien lo decías, ¿no? Y a lo mejor el primero dice, oye, yo tengo la responsabilidad de cuidar a mi hermano chiquito porque ya mis papás no. Eso pasa cuando hay familias muy grandes, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer para que no haya diferencias entre ellos y jueguen el rol de hermanos y no de papá
con hermano, ¿sabes? Es natural que entre los propios hermanos haya competencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el primero? Yo ahorita te respondo. El primero, cuando nació, no había competencia. Claro. Entonces, pues él era el que rifaba Sí, ahí. él era el- y cuando Tiene llega el papás exclusivos. exclusivos. Y cuando llega el segundo, tiene que aprender a compartir. Pero el que llega después, que llega ya con un Ya hermano, casi no le toca nada. tiene que aprender a competir con ese hermano por la atención de los papás, ¿no? Entonces, sí hay un proceso de competencia. Claro. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué debemos hacer como papás? Saber que los hijos pueden ser diferentes entre temperamento, pero también nosotros somos los que hacemos que sean diferentes. La diferencia, sí. Entonces, tratar de ver eso, tratar de aprender un poquito a ser papás, idealmente desde antes, pero si no se pudo desde antes porque no siempre lo hacemos, Oye, porque Claro. hacerlo y haciendo sobre la marcha. Darnos cuenta que sí, a lo mejor fuimos muy rígidos con el primero, un poquito más flexibles con el segundo, y al chiquito ya se lo encargamos al otro. No hacer hijos parentales, no asignarle responsabilidades a los grandes de cuidar Claro. pequeños, ni defender al pequeño, porque él también tiene que aprender a vivir en un entorno donde hay grandes y hay medianos y donde tiene que No ser. tengan tantos hijos, ¿no? Exacto. Cuenta, eso está bien. Ya en este tiempo, mejor no tener tantos hijos. Mario, No, como muchas siempre, un gracias. placer tenerte con Encantado de nosotros. la vida. Gracias. Continuamos, hay mucho más de Sale el Sol. Los perritos no se complican por eso. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.